La compañía de Luc Besson, director de Taxi, El Quinto Elemento y León, lanzó una película sobre el Kursk, el submarino nuclear ruso hundido en el 2000, Xenomimia. El estreno de la película es una buena ocasión para recordar los hechos más misteriosos relacionados con esta tragedia. Comencemos con información concisa y concluyamos con las teorías más sorprendentes. Adelante. 2 días después de la tragedia del Kursk, hubo una visita completamente inesperada a Moscú del director de la CIA. Se anunció oficialmente como una visita programada, pero no estaba en la agenda del director de la CIA. La entrevista del presidente ruso con Larry King tuvo un gran impacto. A la pregunta de qué pasó con el submarino, Putin responde de manera incomprensible, sonriendo: se hundió. Después de esto, entre la gente surgieron sospechas de que Putin estaba involucrado en la muerte del submarino. Sergei Darenko fue despedido tras su programa en el canal Prokurorsk. Tras este caso, él jamás volvió del todo a la televisión. Los colegas llamaron a este episodio un periodismo de la más alta calidad y al mismo tiempo un suicidio profesional de Darenko. La comisión creada por la Duma estatal para investigar la causa de la tragedia fue disuelta sin haberse reunido ni una sola vez. Algunos marineros del 9º compartimiento que sobrevivieron inicialmente a la explosión dejaron notas antes de fallecer. Queridos Natasha y Sasha, si tienen esta carta ya no estoy. Los quiero mucho. Natasha, perdóname. Sashita, sé un hombre. Los beso fuerte. El Reino Unido y Noruega ofrecieron ayuda tras la tragedia, pero Rusia la rechazó. Tras una semana de fallidos intentos de rescate, Rusia permitió a los marineros noruegos ayudar en la recuperación de los cuerpos y documentos secretos. Hasta ahora es difícil evaluar esas acciones en ese momento. Si se hubiera aceptado la ayuda internacional, algunos submarinistas podrían haber sido rescatados. La versión oficial dice que el submarino que yacía en el fondo tenía una inclinación de 60 grados, junto con la mala visibilidad y el oleaje del mar. Esto llevó a que los aparatos submarinos no pudieran cumplir su misión ni el 13, ni el 14, ni el 15 de agosto, ni después. Sin embargo, David Russell, comandante del escuadrón de rescatistas, dice al respecto: entendimos que la información que nos estaban dando era falsa. La visibilidad era buena y el mar estaba en calma. La ubicación del submarino Kursk permitía asistir a los marineros que sobrevivieron. Sobre la desinformación también habló el almirante noruego Einar Skorgen, quien participó en la operación. Los buzos se sumergieron velozmente. El submarino nuclear estaba allí. Su posición era completamente horizontal. No había una corriente fuerte. Los rusos nos dijeron que el anillo de la esclusa de rescate estaba dañado, pero eso resultó no ser cierto. Así que era posible acoplarse al Kursk, y los acontecimientos posteriores lo demostraron. Poco después de su llegada, los noruegos triunfaron a la 1 de la tarde. El 20 de agosto, después de acoplar el aparato de rescate, abrieron el 9º compartimento del submarino. 2 horas después, las autoridades declararon oficialmente que no había sobrevivientes a bordo. Que el submarino estaba completamente inundado se supo ya el 19 de agosto, después de que los buzos golpearan el casco del Kursk. En el otoño de 2001, el submarino fue sacado a la superficie y remolcado hasta un dique seco con ayuda de pontones. Antes de esto, la parte de proa del crucero siniestrado fue cortada y dejada en el fondo del mar, aunque muchos expertos propusieron levantarla por completo. Posteriormente, esta parte fue volada directamente en el fondo, destruyendo intencionalmente una de las pruebas más importantes. Según la versión oficial, el primer torpedo explotó debido a una fuga de componentes de combustible. Tras la primera explosión, se desató un incendio y detonaron los demás torpedos. Una segunda explosión destruyó varios compartimentos del submarino. Esta versión fue plasmada en el libro La verdad sobre Kursk del fiscal general Ustinov. Fue duramente criticada por especialistas. Muchos de ellos se inclinaban por una u otra versión alternativa. Versiones. Se proponían Extraño. suposición de que Había un terrorista suicida de Daguestán a bordo. El sospechoso era un especialista civil de la fábrica Dagdisel, Mamed Gadjiev, asignado temporalmente a la tripulación durante la misión. El hombre estaba presente en el primer compartimento durante la explosión, pero luego se comprobó que era inocente. Cuando Kursk realizaba un disparo de demostración con un nuevo torpedo, el submarino estadounidense Memphis se encontraba demasiado cerca. Temiendo otro disparo, los estadounidenses dispararon contra el Kursk. Expertos extranjeros apoyan esta versión y afirman que Putin conocía estos eventos, pero cayó para evitar un conflicto militar con Estados Unidos. Se mencionó incluso el presunto torpedo estadounidense MK-48,
A esta versión le echó más leña al fuego la inspección del submarino Kursk, que se hizo posible después de cortar la parte delantera y remolcar la parte restante del submarino al dique seco. En el costado derecho del submarino Kursk se ve claramente un agujero con el metal del casco exterior ligero doblado hacia adentro alrededor de él. El capitán de primera clase y submarinista experimentado Anatoly Pavlovich Ilyushkin dijo lo siguiente sobre el tema. El torpedo disparado contra el Kursk atravesó el casco ligero y resistente del submarino, explotando en el segundo compartimiento. Es un hecho indiscutible que la explosión no pudo destruir otros compartimientos del submarino. Fueron destruidos por una segunda explosión, después de la detonación de todo el arsenal de torpedos que estaba en el Kursk. Este es el segundo hecho indiscutible. De aquí se deriva el tercer hecho, que se lanzaron 2 torpedos contra el Kursk. Sin embargo, precisamente con este agujero están relacionadas las fotografías ampliamente conocidas, y hay otra versión vinculada a esto, que consideraremos al final. También circulaba la versión de una colisión del Kursk con un submarino estadounidense ese día, según imágenes satelitales. Una semana después del incidente con el Kursk, se detectó al submarino estadounidense Memphis en los astilleros de reparación de Noruega. Además, cerca del lugar del desastre del submarino Kursk, se detectó una boya de señalización de emergencia de fabricación extranjera que no pertenecía al Kursk. Sin embargo, no se encontraron agujeros característicos en el casco del submarino Kursk. En los submarinos estadounidenses, ni en el Memphis ni en el Toledo, hay partes salientes en la construcción que pudieran dejar un agujero redondo de aproximadamente 1 metro de diámetro en el casco de la víctima. Si realmente hubiera ocurrido una colisión, poco habría quedado del Memphis para reparar. Es como si un Zaporozhets chocara con un KAMAZ, comentó Igor Baranov, diseñador del Kursk, sobre la versión. Volvamos al orificio. Según el perito técnico Yuri Antipov, daños de este tipo no corresponden a un ataque con un torpedo de combate real. En el espacio entre el casco ligero y el casco resistente del Kursk debería haber habido una explosión de un torpedo atacante. En esta imagen, la sección del revestimiento del casco ligero con ese característico orificio ha sido desmontada durante un ataque al Kursk con un torpedo, incluso de tipo acumulativo, que perfora el revestimiento. En teoría, un torpedo podría hacer un agujero redondo en el casco ligero exterior del submarino Kursk, pero después de perforarlo, el torpedo explotaría y se verían rastros de la explosión entre el revestimiento ligero y el casco resistente. Los cascos de los compartimientos de los misiles de crucero están desgarrados, pero no han sido arrasados por una fuerte explosión y las tuberías están intactas. La explosión en el Kursk fue registrada por numerosas estaciones sísmicas y científicos sismólogos. Según los sismogramas, se analizó un breve periodo previo al evento principal en el Kursk y se descubrió que, 135 segundos antes de la gran explosión, los instrumentos registraron un temblor más débil. Y esto confirma que en el Kursk inicialmente ocurrió la explosión de un torpedo defectuoso, que provocó, 135 segundos después, la detonación y explosión de decenas de torpedos, destruyendo finalmente el submarino. Este hecho también fue considerado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero un análisis más profundo de los resultados y conclusiones de los sismólogos extranjeros revela que los instrumentos registraron 2 temblores antes de la explosión principal, no uno. El primero realmente ocurrió 135 segundos antes del evento principal, pero después del primer temblor leve, aproximadamente 70 segundos antes de la explosión principal, hubo un segundo temblor leve. Y por alguna razón, los especialistas occidentales no lo notaron. El objeto que dejó el agujero entró en el casco en un ángulo lateral, no perpendicular como si estuviera alcanzando al submarino, lo cual se demuestra por la forma ovalada del agujero. Simultáneamente, se desplazaba bajo el agua casi en paralelo al casco del submarino. Según el experto técnico Yuri Antipov, solo un torpedo Shkval pudo haber creado ese agujero. Esencialmente, es un cohete submarino con motor a reacción. Según esta versión, el submarino Kursk, estando a profundidad de periscopio según la misión, toma posición para disparar un torpedo Shkval en las aguas del mar de Barents. Al mismo tiempo, la proa del submarino está orientada hacia el oeste-noroeste para no lanzar el torpedo en la dirección de otros barcos que participan en los ejercicios. A la hora señalada, el submarino Kursk realiza el disparo demostrativo planeado con un torpedo de entrenamiento Shkval sin carga de combate. La tarea principal es demostrar la altísima velocidad del producto y el corto tiempo de desplazamiento hasta el objetivo designado. Durante el desplazamiento hacia el objetivo designado ocurre una falla. Posiblemente el torpedo choca tangencialmente con el objetivo o, más probablemente, con uno de los submarinos estadounidenses que patrullaban la zona. A favor de esto, sirve el hecho de la lenta salida del área de ejercicios del submarino Memphis y su posterior reparación.
De una forma u otra, los sismólogos registraron esta primera colisión 135 segundos antes de la explosión en el Kursk, y después de la primera colisión, el torpedo desviado por el rebote se dirige hacia el Kursk. El segundo impulso sísmico registra su colisión con el Kursk. Tras la colisión, restan solo 75 segundos antes de que explote el submarino Kursk. Durante este tiempo, el combustible dispersado del torpedo Shkval, que entró en el compartimiento de torpedos, provoca un incendio local con una temperatura de combustión muy alta, pero aún no es la explosión principal. Por eso, parte de la tripulación, al ver que es inútil luchar por la supervivencia del compartimiento de torpedos en tales condiciones, logra abandonarlo durante este tiempo. Una de las pocas desventajas del torpedo Shkval es que no puede alcanzar objetivos que se encuentren a más de 30 metros de profundidad bajo el agua. ¿Qué podía hacer el capitán del submarino Kursk, Klyazhin, sabiendo que un torpedo descontrolado y muy ruidoso estaba regresando? Quedaban solo unos segundos para reaccionar. En este caso, tomó la única decisión acertada, aunque inicialmente no parecía convencional. Según la documentación reglamentaria, los submarinos de este tipo no pueden sumergirse cuando la distancia entre el fondo del submarino y el fondo del mar es menor a 80 metros. Esto se debe a que las bombas del sistema de enfriamiento del reactor no puedan succionar sedimentos del fondo. Pero el Kursk, en aguas poco profundas, comenzó a sumergirse de emergencia tan rápido que no tuvo tiempo de cerrar las compuertas y plataformas del puente de mando. El capitán Klyazhin, consciente de que el Shkval no podría alcanzar al Kursk si estaba a más de 30 metros de profundidad, dio la orden en contra del reglamento. Para la inmersión de emergencia, las hélices se aceleraron al máximo y los timones de profundidad de popa se ajustaron para sumergirse lo más rápido posible. Este hecho sugiere que la central eléctrica operaba a su máxima capacidad. Los buzos de rescate indicaron que el Kursk se encontraba en el fondo con las palas de las hélices severamente dobladas. Después de su impacto, el fondo del mar y los timones de popa estaban en la posición de inmersión máxima y rápida. Pero a pesar de los intentos, el Kursk no pudo sumergirse profundamente. Era demasiado lento en comparación con el torpedo fulminante que se dirigía hacia él. De acuerdo a esta versión, el submarino Kursk se hundió con toda su tripulación debido a un trágico accidente durante las pruebas de un arma de vanguardia. ¿Qué tan realista es esta versión? Discutámoslo en los comentarios. Tal vez haya espectadores que sepan más y puedan dar un panorama técnico completo de la tragedia ocurrida. Es posible que el director de la CIA haya visitado Moscú por una razón totalmente distinta. En resumen, la inconsistencia de la versión oficial es el punto de partida de todas las teorías alternativas. Y hay otra cosa. Recientemente, otro accidente en un aparato de aguas profundas con una instalación nuclear, el Lo-Sharik, dejó 14 víctimas. 7 de los fallecidos eran capitanes. De primer rango. 3 capitanes de segundo rango, 2 de tercer rango, un capitán teniente y un teniente coronel médico. 2 de los fallecidos son héroes de Rusia y 3 son triple condecorados con la Orden del Valor. Si en el año 2000 los militares, acosados por la prensa independiente, tenían que mentir y ocultar información, en el 2019 ya simplemente pueden no decir nada. Todo lo que sabemos oficialmente es la lista de los fallecidos y las declaraciones oficiales de que la causa del incidente fue un incendio. Probablemente no sabremos nada sobre las causas ni las circunstancias de la muerte de los 14 submarinistas. Por hoy es todo. Incluso si creen que nos hemos perdido de algo, califiquen este video porque gracias a sus calificaciones entendemos si vale la pena hacer episodios similares. Cuídense y nos vemos en nuestro canal.